Antes de introducir, mis hermanos, quiero decir algo acerca de Primera de Timoteo. El apóstol Pablo, mis hermanos, dice, ¿verdad?, que Pablo escribió Primera de Timoteo cerca de su fin, del fin, ¿verdad?, de su vida. Podríamos decir que ya tenía una edad bien avanzada, pero qué bueno, mis hermanos, que allí estaba Timoteo, este joven que Pablo estaba preparando en el ministerio. Los agitados y difíciles años, mis hermanos, del ministerio habían quedado atrás, años marcados por azotamiento, apedreamiento, cárceles, disturbios difíciles, mis hermanos. Todo esto lo pasó el apóstol Pablo. Timoteo era un joven ocupado. Timoteo era un joven, mis hermanos, Timoteo ocupaba, mis hermanos, una posición muy alta, mis hermanos, en la iglesia, en la estima de Pablo, convertido, ¿verdad?, en su primer viaje misionero allí de Pablo a Listra. Allí, ¿verdad?, está este joven Timoteo entregado al servicio a Dios. Si me pueden acompañar, mis hermanos, al libro Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer, mis hermanos, 1 Timoteo 4, 12 al 16, pero yo quiero también que podamos leer, mis hermanos, el capítulo 4, versículo 1, del 1 en adelante, del 1 al 16. Si me pueden acompañar de pie, por favor. Tenemos como costumbre, ¿verdad?, en nuestra iglesia, de reverentemente leer su palabra así, ¿verdad? Yo leo el primero, ustedes, mis hermanos, me ayudan con el segundo. Yo leo lo impar, ustedes los pares. Dice allí la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Asimismo, mis hermanos, vamos a orar. Dios eterno, Padre celestial, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque podemos escuchar tu voz, leer tu palabra, Señor. Padre, solamente úsame como instrumento, Señor, y que tu palabra siga haciendo esa obra maravillosa de transformación, Padre, a tu iglesia, Señor. Rétanos una vez más y que podamos, Señor, tener nuestro corazón abierto, oído atento, Señor, a tu voz. Padre, gracias, Señor, una vez más, porque me da el privilegio, Señor, de pregonar, de exponer tu palabra, Señor, el privilegio grande, Señor, la cual no soy digno, Señor, de esto, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, viva nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ocúpate en tu ministerio. Quiero introducir el mensaje, mis hermanos, con una breve introducción. Dije algo, ¿verdad?, acerca de esta introducción ahorita, pero quiero desarrollar eso ahora. Dice: en el primer viaje de Pablo y Bernabé a Listra, conocieron a Timoteo y a su familia. Cuando Pablo regresa, mis hermanos, nuevamente a Listra, halló que Timoteo era miembro de la iglesia y muy estimado para los líderes. Pablo decide tomarlo y discipularlo para el ministerio. Cuando está en Éfeso, Pablo encarcelado, y cuando partió de Éfeso, deja a Timoteo a cargo de la iglesia. Con esta carta, Pablo se propone alentar a Timoteo en la difícil tarea que está emprendiendo, y así estaba Timoteo siempre ocupado en el ministerio, buscando agradar a Dios. Amén. Esa era la vida de Pablo, mis hermanos, de Timoteo. Pablo allí, ¿verdad?, vio este joven, ¿verdad?, que estaba creciendo, y él decidió discipularlo. Pero es algo interesante, mis hermanos. Yo me quiero enfocar en el versículo 12 al 16, mis hermanos, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y dice más adelante: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, en la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Pero dice algo más, mis hermanos, más importante también. Dice allí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persisten en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a lo que te oyere. Gloria al Señor, mis hermanos. A pesar de que Pablo estaba discipulando allí a Timoteo, también le dijo que se cuidara, ¿verdad?, de eso falso, de lo que tienen falsa enseñanza, para que este joven esté, ¿verdad?, preparado completamente y listo, ¿verdad?, para el ministerio. Qué bueno, mis hermanos, que Timoteo estaba allí preparado para toda buena obra, mis hermanos, en el servicio del Señor. Por eso yo sentía, ¿verdad?, en mi corazón, y el Señor puso en mi corazón titular: ocúpate de tu ministerio. Amén. Ocupémonos, mis hermanos, de nuestro ministerio. ¿De qué manera debo ocuparme en el ministerio que Dios me ha dado? Podríamos decir, mis hermanos, todos tenemos ocupaciones, nos ocupamos de algo, ¿verdad?, en trabajo, y hacemos algunas cosas, ¿verdad?, tenemos una ocupación en nuestra vida. Pero en la iglesia, mis hermanos, ¿de qué manera debo ocuparme en el ministerio que Dios me ha dado? Lo primero, mis hermanos, que podemos hacer es esta. Primero, dedicando mi vida entera al ministerio y sirviendo de testimonio a otros. Amén. Dedicando mi vida entera al ministerio y sirviendo de testimonio a otros. Mis hermanos, muchas veces, aunque no lo creamos, cuando estamos sirviendo, muchos de allá afuera nos están mirando, aunque uno no lo vea ahí.
Una vez, mis hermanos, me encontré a un joven. Teníamos una actividad aquí en la cancha. Los jóvenes de Atomayor eran los invitados y había un joven, yo no lo conocía, y en ese momento, ¿verdad? Yo tenía una oportunidad de decirle algo, pastor allí también, ¿verdad? Y otro joven de Atomayor. Pero al siguiente día, mis hermanos, este joven desde lejos me dicen: ¿tú eres el cristiano que estaba predicando allá? Y yo lo miré y lo reconocí, mis hermanos. ¿Por qué? Nos está mirando, mis hermanos, desde afuera. Y debemos de ser testimonio y de ejemplo a otros, porque ellos después van a querer ser como nosotros, mis hermanos. Amén. Dedicando mi vida entera al ministerio y sirviendo de testimonio a otros. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, 1 Timoteo 4:12, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, la juventud se hizo para alabar y glorificar a Dios. Amén. La juventud no se hizo para otras cosas. Fuimos creados con un solo objetivo: para alabar al Señor. Todo ser humano fue creado para alabar. Y muchas veces alaban otras cosas que son indebidas, que son pecados delante de Dios, pero fuimos creados para alabar y glorificar a Dios. Dedicando mi vida entera, mis hermanos, al ministerio y sirviendo de testimonio a otros, me va a motivar a mí y a nosotros como iglesia, mis hermanos, un paso muy importante, que debo nutrirme con la buena palabra de Dios. Todo el que sirve está allí escudriñando y estudiando y buscando, ¿verdad?, aprender de su palabra. ¿Por qué? Porque está ocupado, ¿verdad?, en este ministerio. Debe nutrirse con la buena palabra de Dios. 1 Timoteo 4:6 dice: nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oh, mis hermanos, así estaba, ¿verdad?, Timoteo allí, nutrido, preparado para esta obra maravillosa. Y así cada uno de nosotros, jóvenes, preparémonos. No es tarde, joven. Hay tiempo, iglesia, hay tiempo todavía. Y el Señor todavía nos da muchas oportunidades. Aprovechémoslas, sirvamos en nuestra iglesia, ocupémonos, mis hermanos, en nuestro ministerio, mis hermanos. Amén. No lo descuidemos, porque es un regalo de Dios para nosotros. Sí es, hermano. Algo más, mis hermanos, que me va a motivar a mí también, que debo ejercitarme para la piedad. Debo ejercitarme para la piedad. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, 1 Timoteo 4:7. Desecha la fábula profana y de vieja, ejercítate para la piedad. Muchos predicadores, mis hermanos, han predicado acerca de esto, ¿verdad? De aquel que se ejercita físicamente, ¿verdad?, con un objetivo, ¿verdad?, para estar fuerte o fuerte de un lado, ¿verdad? Hay muchos que están estrechos de aquí, fuertes de aquí, no están completos, ¿verdad? Pero tienen un objetivo, mis hermanos, que es anchar esta parte de aquí, ¿verdad? Muchos han hablado también. Veo que una vez el pastor lo estaba alzando, eso también, los músculos, ¿verdad? Pero es con un objetivo, mis hermanos. Aquí nos dice, ¿verdad?, que nos ejercitemos ¿en qué? En buscar en esto, mis hermanos. Amén, amén. Así es. Cuando buscamos la palabra de temprana mañana, mis hermanos, los devocionales, que el Señor nos ayude. También allí en Cariza me ayude a mí también. Cada día buscando, mis hermanos, esta palabra maravillosa. Dedicando mi vida entera, mis hermanos, al ministerio y sirviendo de testimonio a otros. Algo más, mis hermanos. No tan solo dedicando mi vida entera al ministerio y siendo de testimonio a otros, sino también ocupándome en escudriñar las Escrituras para exhortar y enseñar a otros. Ocupándome en escudriñar las Escrituras para exhortar y enseñar a otros. Mis hermanos, así como Pablo, el Señor lo había preparado, y él estaba preparado, Pablo, ¿verdad?, a pesar de todos estos obstáculos que pasó. Él quiso también, como todo líder, ¿verdad?, de la iglesia, quiere preparar a otros. Lo vemos nuestro pastor Nerio allá en su iglesia, que ha preparado a otros. Simplemente
allá, ¿verdad? Hay muchos líderes, ¿verdad?, que están sirviendo, que están predicando ahora en este momento. Así también nuestro pastor que está preparando aquí jóvenes, líderes, que sean hombres de bien en el mañana, que sean hombres forzados, hombres que busquen, que amen a Dios. Amén. Ocupándome en escudriñar, mis hermanos, las Escrituras para exhortar y enseñar a otros. Dice en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, Pablo allí, ocúpate en la lectura, le está diciendo a Timoteo, la exhortación y la enseñanza. Es la forma de siempre estar, mis hermanos, involucrado en el ministerio, ocupado en la obra del Señor. Oh, mis hermanos, así es que debe de estar la iglesia ocupado, siempre anhelando buscar algo, ¿verdad?, que hacer. ¿Qué hago hoy? Voy a hacer esto, voy a limpiar la iglesia, ¿verdad? Voy a ayudar al hermano Iberice también. Ocupado, mis hermanos, así es que debe de estar los cristianos ocupados siempre en la obra del Señor. Esto nos va a motivar a nosotros, mis hermanos, como iglesia. Hablamos ahorita, ¿verdad?, de ser testimonio, pero también debo ser un ejemplo a otros. Un ejemplo vivo, mis hermanos, a otros. Y voy a citar esto, ¿verdad? El pastor lo dijo una vez. Un jovencito, ¿verdad?, estaba esperando a la hermana Patricia. Y él le dijo, ¿verdad?, a otro amiguito, ella viene. Esto es para que veamos, mis hermanos, lo serio, ¿eh? La hermana Patricia le dijo, yo voy a venir. Ese joven está esperando, ¿verdad?, y confiar allí en esa palabra de la hermana. ¿Qué pasa? Que la hermana vino y cuenta la historia, ¿verdad?, allí, que el joven le dijo, ¿viste que vino? ¿Por qué? Es un ejemplo, mis hermanos. La hermana está dando ejemplo y los niños están viendo eso. Ah, no, si ella vino y es adulta y yo soy jovencito que tengo más fuerza, con más gusto voy a venir. Mis hermanos, es un ejemplo. Ser de buen ejemplo a otro. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, si me pueden acompañar en Filipenses 3:17. Miren esta maravillosa palabra que dice allí. Filipenses 3:17. Debo ser un buen ejemplo a otro. Dice, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así debe ser la vida de aquel que se ocupa en el ministerio, es aprobado en Cristo. Oh, mis hermanos, ser ejemplo, mis hermanos. Yo estoy seguro, mis hermanos, que para Timoteo Pablo era un ejemplo. Créanme que es difícil, porque en esos tiempos, ¿verdad?, predicar el evangelio, bueno, te van a meter preso, te van a encarcelar, te van a apedrear, te van a insultar, escupir toda clase de cosas, mis hermanos. Y Pablo seguía ahí, en el ministerio. Eso era un ejemplo, mis hermanos, vivo a Timoteo. No, yo quiero ser como Pablo, porque Pablo allí, ¿verdad?, sirviendo fervientemente, ¿verdad?, a nuestro Dios. Yo quiero tener ese ánimo de este gran hombre y líder. Un ejemplo también, ¿verdad?, que podemos decir, ¿verdad?, nuestro hermano y pastor Nerio. A pesar, mis hermanos, de la escasez en este país, ¿verdad?, se mantiene firme en el Señor. Es un ejemplo para mí, mis hermanos, y muchos jóvenes. Como dice su palabra, ¿verdad? El hermano lo citaba, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, mis hermanos. Gloria al Señor. Y cómo no ser, mis hermanos, cómo no servir a nuestro Dios. Ocupándome en escudriñar las Escrituras para exhortar y enseñar a otros. Me va a motivar y nos va a motivar a nosotros como iglesia, que debo llenar mi corazón con la palabra de Dios. Podríamos decir, mis hermanos, que Pablo
Me imagino Pablo allí con este joven Timoteo, ¿verdad? Mira, mi hijo, come cada día de esta palabra para que te vaya bien. Cada día, mis hermanos. Y me imagino también a Pablo, ¿verdad? Timoteo, mira, van a venir pruebas. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Va a dejar todo o va a luchar? Miren, mi hijo, van a venir problemas y dificultades, van a venir tormentas. ¿Qué vas a hacer? Confiar en el Señor. Amén. Confiar en el Señor. Mis hermanos, y hoy podemos nosotros ocuparnos de nuestro ministerio. Otros hombres ocupaban en el ayer, nosotros también podemos. Mis hermanos, ellos no eran supermanes, no eran superhéroes, eran personas igual que nosotros, con debilidades, pero confiaban en Jesucristo. Amén. Su confianza estaba en Jesucristo. Debo llenar mi corazón con la palabra de Dios. Y me pueden acompañar, mis hermanos, en el Salmo 119:11. Dice allí la palabra de Dios: Salmo 119:11 dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando somos fieles a la palabra de Dios, nuestra vida y corazón van a estar llenas de toda sabiduría. Cuando dicen, mis hermanos, allí la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos. Lo que el Señor, ¿verdad?, nos mandó, ¿verdad?, que estemos allí atentos, su palabra. Esto es lo que nos está diciendo allí, ¿verdad?, sus dichos. Estaban ocupados siempre allí en buscar, anhelados siempre en buscar su palabra. Debo llenar mi corazón con la palabra de Dios. Amén. Algo más, mis hermanos. No tan solo ocuparme en escudriñar las Escrituras para exhortar y enseñar a otros, sino también permaneciendo en la sana doctrina y siendo cuidadoso de ti mismo. Amén. Muchas veces, mis hermanos, hay un problema serio en nosotros mismos, el orgullo. Ha sido un problema realmente amplio, ¿verdad?, en toda la vida de cada persona, el orgullo. Yo. Y como yo soy yo lo voy a hacer así. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mis hermanos, y tenemos esto en nuestro corazón de ocuparnos de nuestro ministerio, dejamos eso atrás. Amén. ¿Para qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Permaneciendo en la sana doctrina y siendo cuidadoso de ti mismo. Ahorita leíamos, mis hermanos, en 1 Timoteo 1, vamos allá, 1 Timoteo 4:1. Para que veamos, mis hermanos, el contexto: permaneciendo en la sana doctrina y siendo cuidadoso de ti mismo. Mira lo que estaba pasando aquí. Dice el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mantenerse, abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. Dice, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Pablo le estaba hablando a Timoteo que en ese tiempo, ¿verdad?, habían muchos falsos
¿verdad?, que posiblemente andaban por ahí, ¿verdad?, predicando falsa enseñanza. Y esto, ¿verdad?, me puso a pensar. Pablo lo estaba preparando en todo. Mira, van a haber falsos allá, que posiblemente te van a envolver las cosas como bonitas, que van a parecer espiritual, pero al final son mentiras. Son mentiras. Y Pablo lo estaba preparando allí a este joven Timoteo, mantenerse en la sana doctrina y siendo cuidadoso de él mismo, de ese orgullo, ¿verdad? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:15. Mi hermano, cuando nosotros retenemos, ¿verdad?, la sana doctrina, retenemos esa sana doctrina y la pasamos, ¿verdad?, a otro, la pregonamos a otro, eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad?, que te salvará a ti mismo y también a otros, de que otros escuchen una sana doctrina, ¿verdad?, allí. Permaneciendo en la sana doctrina y siendo cuidadoso de ti mismo. Algo más que me va a motivar y te va a motivar a usted, mis hermanos, mantenerme firme en lo que he aprendido. Amén. Este joven Timoteo estaba aprendiendo del apóstol Pablo allí, ¿verdad? Estaba allí siendo fiel en la obra del Señor, y él se mantenía firme en lo que él había escuchado y aprendido. Colosenses 1:23, si me pueden acompañar allí, por favor. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1:23, que nuestra fe esté cimentada y constante en la esperanza del Evangelio que habéis oído. Wow, mis hermanos, glorioso es esto. Que nuestra fe esté cimentada y constante en la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y este joven había escuchado, mis hermanos, este joven Timoteo, de esta esperanza, ¿verdad?, de este evangelio verdadero, porque había mucho, ¿verdad?, por ahí predicando cosas, ¿verdad?, que son falsas, pero allí Pablo estaba preparando completamente, por eso lo discipuló, le dijo, mira, mi hijo, va a pasar esto, por eso tú debes de estar siempre, constantemente, ¿verdad?, y cimentado allí en la palabra de Dios, de todas las cosas que tú has oído. Mi versículo favorito, mis hermanos, 1 Corintios 15:58. Al pastor también le encanta este versículo, allí se aplica a todo, mis hermanos. Nuestro trabajo no es en vano. Dice, así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, mis hermanos, gloria al Señor. Este joven posiblemente tenía esta dura tarea, y después vemos allí este joven Timoteo, ¿verdad?, que se encargó allí de la iglesia, ya pastor allí, pero fue, ¿verdad?, podríamos decir una dura tarea, pero él se mantuvo firme, a pesar de lo duro que fuese, mis hermanos, se mantuvo firme y estando, ¿verdad?, ocupado allí en el ministerio. Algo más. Mantenerme firme sin importar lo que esté pasando. ¿Amén? Amén. Mantenerme firme sin importar lo que esté pasando. Posiblemente muchos no quieren problemas, solamente quieren que me den informaciones buenas. Hermano, esto es bueno, y no queremos, ¿verdad?, esa mala noticia. Nadie la quiere, esa mala noticia.
Pero cuando nosotros estamos confiados, mis hermanos, en Cristo, no importa la noticia que venga, siempre vamos a estar allí. Señor, tú lo has permitido, tú seas alabado. Amén. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, ¿verdad? Concluyo con esto, mis hermanos, que al ocuparnos en el ministerio no lo veamos como un trabajo sin importancia, sino como un regalo precioso de Dios para su iglesia. Porque la palabra de Dios dice, así que, el versículo que citábamos, ¿verdad? Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Mis hermanos, espero que haya sido de bendición, mis hermanos, y doy gracias a mi Dios. Quiero antes recitar, ¿verdad?, estos 3 puntos. Dedicando mi vida entera al ministerio y siendo de testimonio a otro. Es lo que podemos aprender, ¿verdad?, allí. Segundo, ocupándome en escudriñar las Escrituras para exhortar y enseñar a otros. Lo tercero, mis hermanos, que vimos es permaneciendo en la sana doctrina y siendo cuidadoso de ti mismo. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Oremos, Dios eterno, Señor.